Bienvenidos a DJ Jim, yo soy Alex Pimentel y el día de hoy quiero enseñarles por qué Rekordbox, Virtual DJ, Traktor y Serato son exactamente lo mismo, pero cada software trabaja con su controlador. Algunos trabajan de manera conjunta con otros, a lo mejor algunos programas los puedes hacer trabajar con tu controlador, a lo mejor algunos otros programas no los vas a poder utilizar nunca jamás con ese controlador. Bienvenidos a DJ Jim, yo soy Alex Pimentel y empezamos con esta clase. Así es, DJs, el día de hoy les quiero enseñar por qué Rekordbox, por qué Virtual DJ, Traktor y Serato se parecen, pero cada uno tiene funciones diferentes y cada uno lo puedes utilizar con softwares y con controladores diferentes. Entonces, vámonos a la pantalla. Ok, ya estamos aquí en la computadora y como podemos ver, Rekordbox pues se ve de esta manera, ¿no? Le podemos poner a lo mejor los decks de forma vertical, como los tenemos aquí. Ahorita va a aparecer el espectro de onda. Ahí está. Va a aparecer de esta manera. Déjenme le subo para que suene un poquito. Muchos se acomodan con este tipo de configuración. A mí realmente la forma del espectro de onda del secuenciador de forma horizontal me encanta y se adecua mucho a mi cerebro. Pero eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Miren, por ejemplo, aquí. Lo estoy moviendo, lo estoy controlando perfectamente. Y todos los programas van a ser exactamente lo mismo, pero cada uno, pues por supuesto, como son marcas diferentes, a lo mejor alguien dijo, no, es que yo le quiero poner este color, no sabes qué, que a mí me gusta que a lo mejor que el BPM sea más grande, a lo mejor otros dicen, sabes qué, a mí nada más me importa que se vean las canciones más que otra cosa, porque el controlador va a hacer todo y el programa simplemente va a servir como disco duro para poner las canciones. Entonces les quiero enseñar eso. Les quiero enseñar ahora Virtual DJ. Veamos Virtual DJ. Miren cómo al momento de que se conecta la computadora a través del cable, tu controladora, te va a detectar. Tu controlador en este caso me dice, este nuevo dispositivo detectado es un dispositivo DDJ200. Y así es como lo detecta. Ahora, vamos a desconectarlo y quiero conectarlo ahora al DDJ400 para que vean que yo no lo estoy inventando ni nada de eso. Ahí está. Lo vamos a conectar y ahí está. Completamente lo detectó. Entonces aquí ya le damos tachecito. Vamos a conectar ahora nuestro DDJ200, que es el que vamos a utilizar para estas clases. Lo que les quiero enseñar ahorita es que con Virtual DJ, su última versión ha superado muchas cosas, ya que la gente decía, a la gente le encanta utilizar Virtual DJ y yo lo entiendo porque es muy fácil. En realidad no tienes que quemarte el coco para utilizarlo, simplemente con Traktor. También Traktor se me hace uno de los más completos, pero también se me hace uno de los más complejos de entender. Pero tiene una calidad de sonido muy buena y unos cortes de frecuencia muy buenos. Cada uno tiene sus cosillas, ¿no? Pero bueno, en este caso, como vemos, Virtual DJ pues está utilizando exactamente los mismos. Simplemente tienes tus mismos cortes de frecuencia, puedes utilizar el volumen, tu crossfader, el pitch, que es para la velocidad, y muchas cosas más. O sea, lo puedes utilizar, este controlador DDJ200 puedes utilizarlo con Virtual DJ. Siempre les he dicho, si el camino al final, donde todos queremos llegar, va a ser tocar como profesionales, entonces utilicen y vuélvanse unos profesionales y unos nerds de ese programa, ¿no? En este caso es Rekordbox. Si te sirve y si a lo mejor si ya utilizas Virtual DJ, utilízalo, pero no te quedes ahí. Emigra a otros programas que te van a ayudar a hacer mejor, ¿no? Y a trabajar de una manera más profesional. Entonces, como vemos acá, pues Virtual DJ funciona de la misma manera y tiene los mismos, la misma plataforma. Ahora, les quiero enseñar, vámonos ahora a Traktor. Como vemos aquí, Traktor funciona de la misma manera.
Este controlador ahorita no está, no lo puedo utilizar. Más adelante también se los voy a enseñar que sí se puede utilizar la DJ200 con Traktor. Pero como podemos ver aquí, vamos a poner la versión, tiene diferentes modos, como aquí sería nada más lo esencial, que es poner una canción. Esta es la versión extendida, que en realidad aquí te dice qué es lo que vas a necesitar y ya tú decides qué es lo que utilizas. La versión que nada más son las canciones. La versión de mixer, si tú quieres utilizarlo como el mixer, como lo tenemos en nuestro controlador, pues simplemente lo vas a poder utilizar. Tiene exactamente lo mismo, crossfader, el volumen o potencializador, potenciómetro. Este es nuestro pitch y también podemos ponerlo en la forma que es horizontal, que aquí le llaman paralela. Y la forma de preparación es igualita a la de nuestro Rekordbox, que se llama Export. Entonces, como podemos ver, todos se parecen. Vámonos de Traktor y ahora les quiero enseñar Serato. Serato trabaja muy bien con Pioneer, pero lo que dijo Serato es: yo quiero tener mis controladores y yo quiero tener mi programa. Entonces, algunos controladores de Serato, que dicen Serato, como por ejemplo el SB, creo que es el SB2 y el SB3, se pueden utilizar con Rekordbox y por supuesto se pueden utilizar con Serato. Este controlador, que es el DJ200, no se puede utilizar con Serato, pero como vemos tiene su volumen, tiene su crossfader. Al momento de que conectas un equipo Serato a la computadora, simplemente te va a aparecer todos los ecualizadores y los controladores que tiene ese controlador. Van a aparecer aquí en la plataforma de Serato. Entonces, de esta manera les quiero explicar y vamos a encontrar que aquí estamos ya en Rekordbox. Y les quiero explicar por qué todos se parecen, todos hacen la misma función, poner una canción detrás de otra, pero va a depender mucho del DJ, cómo lo haga, cómo mantenga esa energía. Entonces, es muy importante que aprendamos a utilizar nuestro programa Rekordbox ya desde ahorita, porque simplemente no va a haber otro camino el que tengas que seguir, sino al momento de que ya estés tocando como profesional, vas a ocupar Rekordbox solamente para exportar tus playlists en USBs y ya no vas a tener que cargar con controladores, y simplemente llegas al lugar donde te indiquen que tienes que ir a tocar, con tus USB lo conectas y ahí vas a tener todo ya listo porque lo preparaste con Rekordbox, ¿no? Entonces, esta clase sí es muy cortita, pero sí les quería enseñar por qué sirve de esta manera Rekordbox y por qué todos se parecen. Cada uno tiene su forma especial de trabajar, sus colores, a lo mejor la forma en que acomodaron esta plataforma para tocar, y cada uno va direccionado hacia cierto género. Siempre les he dicho, formato abierto y tocar con video, Virtual DJ les ayuda mucho. Si quieren tocar música electrónica, Traktor totalmente, hip hop y rap, Serato. Y todo lo demás, todo lo que lo quieran utilizar, Rekordbox. Entonces, espero que les haya gustado esta clase. Continuamos con más. Yo soy Alex Pimentel y se quedan aquí en DJ Jim.